La situación social y económica en Chile y el mundo, agudizada por la pandemia y la crisis migratoria, nos tienen un complejo escenario habitacional. En el año 2011, las familias que vivían en campamentos eran 30.000. Hoy superan las 80.000. Y en el año 2021 eran más de 18.000 personas las que vivían en situación de calle, según el Ministerio de Desarrollo Social. En su primera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric estimó la demanda habitacional en 650.000 viviendas. ¿Cómo llegamos a esta crisis y qué podemos hacer para superarla? Hablemos de Chile. Aquí se construyeron 1.038 viviendas sociales con la intención de terminar con la segregación en Santiago. Se privilegió la cantidad. Y cuando se privilegia la cantidad, obviamente se castiga la calidad de las mismas. Pero una cosa digna, que uno pueda vivir. Este del baño aquí también, miren. Porque aquí uno tiene que estar bañándose con tarro, porque tampoco funciona esta para bañarse con un califón como corresponde, no se puede. La cosa se complica, porque cada uno vive un mundo distinto. La integración y la inclusión se vive así. Y yo creo que es tiempo de que podamos hacer esto en la comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, en el que vamos a conversar sobre crisis de la vivienda, crisis habitacional, estallido habitacional, han llegado a decir algunos expertos sobre lo que hoy se está viviendo en Chile, viviendas y asentamientos. De eso vamos a conversar en este capítulo en el marco del programa Hablemos de Chile que hacemos en conjunto entre 13C y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y para el que hoy tenemos invitada a Paola Girón, profesora de Arquitectura de la Universidad de Chile, doctora en Planificación Urbano Regional, ha sido consultora del Banco Mundial, ONU Habitat y de la Convención Económica para América Latina, CEPAL. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Y Javier Ruiz Tagle, que es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, doctor en Planificación y Políticas Urbanas e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la misma universidad. Javier, muchas gracias por estar acá también. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos efectivamente en una crisis habitacional y cómo es que llegamos al menos a las condiciones que enumeráramos en la introducción? Yo creo que más que una crisis solo habitacional es una crisis del habitar y tiene que ver con distintas cosas que han cambiado en términos demográficos. Tenemos más números de migrantes, las familias se han transformado, no tenemos las familias tradicionales que nosotros pensamos que teníamos hace, no sé, 30 años. Hay familias extendidas, hay necesidades que han cambiado, pero también hay un problema que las personas quizás no están siempre tan satisfechas con las casas y con las viviendas donde están viviendo. Entonces, tenemos problemas que van más allá del objeto casa. Hay problemas que tienen que ver con los barrios, con las distancias, con empleo, con equipamientos que no están disponibles. Entonces es más que pensar que hay una sola razón, un solo problema, sino que es un problema bastante amplio sobre la forma en que vivimos en nuestras ciudades y nuestros territorios. Importante lo que tú señalas, la crisis del habitar. Entonces vamos a profundizar en ese punto, digamos que es mucho más amplio, pero quiero volver inicialmente a la conversación respecto a la cantidad de personas que viven en campamentos, por ejemplo, o las personas que viven en situación de calle. Cuando en Chile venía una tendencia a disminuir la cantidad de campamentos, ¿por qué se revirtió esa tendencia, Javier? A ver, esa disminución tenía que ver con una producción habitacional súper fuerte durante los años 90 y hasta mitad de los años 2000. Se producía al ritmo de 100.000, 120.000 viviendas al año. Y en los últimos 2 a 5 años se producía al ritmo de 20, 30.000 viviendas al año. O sea, la producción habitacional por parte del Estado se puso muy baja desde el año 2005 en adelante, en que hubo un llamado giro a la calidad del primer gobierno de la presidenta Bachelet, justamente por alegatos, por crisis de la calidad, por las casas Copeva que se venían arrastrando desde fines de los años 90, por la mala calidad con la que se construía. Entonces se empezó a construir con mejor calidad barrios y viviendas. No la mejor calidad, no la mejor localización, pero hoy en día podemos ver viviendas sociales de 55 metros cuadrados e incluso con ventanas de termopanel. Entonces, con ese giro empezamos a producir cada vez menos, empezaron a haber trabas del mismo Estado para no poder avanzar en lo cuantitativo, y eso se sumó a lo que estaba mencionando Paola, de que tenemos muchas esferas del habitar, del barrio, de la movilidad, de lo urbano, que están haciendo crisis hace tiempo y que no han mejorado. Perdón, Javier, tú hablas de trabas para generar soluciones habitacionales. ¿Cuáles son esas trabas del Estado? Por ejemplo, que el precio de la vivienda tenga un precio fijo máximo. La vivienda social hoy en día vale entre 1.000 y 1.400 UF. No se pueden hacer vivienda social de 2.000, de 3.000, 5.000 UF.
lo que significa que la vivienda social está restringida a cierto tipo de barrios. Entonces, el Estado crea escasez. No es solamente una escasez de mercado, sino que las normas que se impone el Estado le hacen crear escasez de suelo. El lugar donde se pueden comprar y producir vivienda social es muy restringido y además por las mismas normas con las cuales tienen que insertarse en determinado municipio, hace que la producción habitacional sea cara y sea lenta. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 5 o 10 años. Claro, y el proceso de acceder a la vivienda también se demora. Entonces las personas esperan muchos años para llegar y una vez que tienen el subsidio poder acceder a la vivienda que está terminada. ¿Y por qué se demora, Paula? Porque los procesos son complejos, son lentos. Un edificio no se demora un año en construir, se demora un buen tiempo. Conseguir terrenos se demora un tiempo. Y el proceso de postulación, ¿no? De conseguir a los grupos que se pongan de acuerdo. Y también las personas están más exigentes, que están muy bien. Estamos pudiendo, los habitantes de nuestras ciudades, poder exigir mucho más y queremos definir cómo y dónde queremos vivir. Eso me parece muy interesante de abordar también cuando en el próximo bloque además conversemos sobre los desafíos, ¿no es cierto? Cómo solucionar problemas como la falta de una habitación o de una casa. Antes se hablaba del sueño de la casa propia, hoy estamos hablando de personas que tienen en campamentos mucho menos acceso a situaciones como luz, agua potable u otras, lo que precariza aún más la vida. Las personas que hoy viven en campamentos, ¿podemos caracterizarlas de alguna forma? Por ejemplo, hablaba de la crisis migratoria. ¿Son solo migrantes o se ha empobrecido también la población? Hay de todo. Hay personas migrantes en ciertos lugares más que en otros también. En el norte de Chile, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, también en Santiago. Hay un buen número de migrantes que llegan a nuestro país y acceden a ese tipo de viviendas. Pero también hay personas, y nosotros lo hemos visto en el norte de Chile también, que teniendo acceso a su vivienda, prefieren ir a vivir a campamentos por las situaciones de tamaño de la vivienda, por tener a las familias más cerca, porque la solución habitacional que le entrega el Estado no necesariamente va de acuerdo a las otras necesidades que ellos pueden tener. Antes de pasar por el precio de la vivienda también. Por el precio. Hay mucha gente, sobre todo en ciudades mineras del norte, como en Antofagasta, profesionales con buen sueldo que se van a vivir a campamento. Entonces, por ahorrar un tiempo, luego tener un pie y comprarse una vivienda, o ahorrar mucho tiempo. El tema es que el arco de gente que vive en campamentos ya no es la gente más pobre y miserable. Existe, por supuesto, gente pobre y miserable viviendo en campamentos, pero también hay otra gente que sufre con el problema general de la vivienda, que no es solo campamento, no es solo vivienda social, sino que es un problema general de déficit habitacional que le afecta a un gran grupo de gente que no solamente son los más pobres. Por estas características que tú decías, Paula, el habitar, ¿no es cierto? Que tiene o sea, que no es solo un techo, una casa, abrir la llave, que se haga agua potable. El problema es el habitar. ¿Cómo se caracteriza? Sí, y tiene que ver con nuestro proceso en Chile. Nosotros, como tenemos, si vemos los datos del censo, muchas viviendas ya están, personas ya están en condiciones de resolver el tema del suelo, por ejemplo, o de la casa. Pero también queremos vivir en un barrio seguro. Queremos vivir cerca al hospital o a la clínica, o a colegios, a infraestructuras, a centros comerciales. Y entonces, eso implica que nosotros queremos vivir en zonas más céntricas, en áreas más densas también, en lugares donde podamos llegar más rápido y no tener que estar viajando 2 horas, que si te tocó una vivienda en la periferia, tienes que viajar muchas horas y el sistema de transporte, por ejemplo, las autopistas, todo el sistema urbano que debiese estar vinculado, planificado de manera armónica, no funciona así en Chile en este momento. Y eso hablando de Santiago, cuando empezamos a hablar de lo que sucede en regiones que son necesidades también muy distintas, empezamos a ver que hay que empezar a reconocer la pertinencia, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado para habitar en nuestras ciudades hoy? Importante eso. Vamos a estar revisando algunas declaraciones que obtuvimos de personas que efectivamente viven en la calle y que se relacionan un poco con lo que ustedes están señalando. No es solo un problema de que no tengo un techo al que llegar. Se me hace más fácil a veces vivir aquí en estas condiciones, pero eso de todas maneras genera problemas, ¿o no? Genera problemas para el Estado, genera problemas para la comunidad y para las mismas familias o personas que optan por una situación porque entre elegir lo malo y lo menos malo me quedo, por ejemplo, en un campamento, aunque eso signifique otro tipo de precarizaciones. Sí, personas en situación de calle hay en todo el mundo. Sobre todo, diría, en lugares como en el norte global. En Europa, en Estados Unidos, hay mucha gente en situación de calle justamente por lo que se ha llamado la crisis global de asequibilidad de la vivienda. La vivienda está muy cara en muchos países con respecto a los ingresos. Y eso significa que haya gente
profesionales también, gente con trabajo incluso, pero que pierde su vivienda, por ejemplo, por la crisis subprime, o pierde su vivienda porque tuvo un problema de violencia intrafamiliar, o que pierde su vivienda porque lo echaron de su trabajo, o porque dejó de percibir ingresos, etc. Y eso lleva a que se agrupen en lugares alrededor de la posta central, alrededor de ciertos lugares, centros de salud también, en la línea del eje de la Alameda, cerca del barrio Meix. Hay lugares específicos donde hay más gente en situación de calle que en otros. Hay por todos lados, digamos, pero hay lugares específicos donde hay muchísimas. Ya, lo que estoy aprendiendo ahora, y espero que ustedes también, y logrando comprender, es que antes creíamos que el problema de la vivienda o habitacional era una línea entre venir de la pobreza y lograr tener una casa. Hoy se produce este retroceso porque el problema es mucho más complejo que solamente, y lo propongo además esto sobre la mesa, de que vamos a conversar sobre las soluciones habitacionales, lo que ha hecho el gobierno también respecto a crear más casas, producir más casas. El problema es mucho más complejo, entonces, Paola. Claro, entonces si estamos hoy día hablando sobre vivienda digna, por ejemplo, o qué significa eso de la dignidad. O el derecho a la vivienda. Claro, implica un poco reconocer las necesidades de los habitantes, que nosotros como habitantes en Chile estamos en condiciones de demandar, de exigir, de decir cómo queremos vivir en nuestros territorios. Y tenemos problemas severos, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que se está quedando sin agua en la quinta, cuarta región? ¿Qué pasa con ese tipo de viviendas o formas de habitar que se quieren quedar ahí, pero no hay agua? ¿Cómo entramos a poder responder a las necesidades más amplias que tienen las personas? Que sí, es un tema de casa, pero además de una forma de habitar que sea mucho más compleja. ¿Qué pasa con la gente que tiene auto? ¿No? Antes, hace 20, 30 años, las viviendas no se diseñaban para personas con estacionamiento, ¿no? Ahora sí, pues muchas personas tienen auto, entonces, ¿dónde estacionar? ¿Y cómo se puede compatibilizar estas necesidades que pueden llegar hasta esos detalles de la gente que tiene por habitar un lugar que responda a sus necesidades, como tú decías, desde los tipos de familia hasta si tengo auto o no, con lo que pueda aportar el Estado para solucionar estos problemas? Hay discusiones largas, si uno lo mira esto en el largo plazo, tiene que ver con dilemas de la modernización. En los años 60 o 70 se pensaba en que el entregar servicios básicos, un suelo, un techo, un título de dominio, una llave de agua potable, un alcantarillado, era suficiente como para sentir que las personas habían cruzado cierta línea de modernización y el país podía avanzar en eso, y de progreso, claro. Y muchos nos creímos ese tipo de relatos. El tema es que eso empezó a ponerse en jaque no solamente en Chile, sino que en muchísimos lugares del mundo, en el sentido de decir que se requieren un entorno para el desarrollo de la vida. Y eso es la vivienda, y eso es el barrio. La vida no es solamente un techo, un título de dominio y una llave, sino que se necesitan ciertos elementos de dónde voy a trabajar, dónde voy a llevar a mis hijos al colegio, dónde voy a ir a comprar, dónde voy a desarrollar mi vida en términos comunitarios, con quién voy a desarrollar esa vida, etc. Entonces, si solamente entregamos un título y un agua potable, digamos, cumplimos con un ticket para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero no estamos desarrollando vida. Y eso es parte de un reclamo general en muchísimas esferas, en muchísimos países y también en Chile, respecto a cómo queremos vivir. Y de ahí viene el tema de poner el hábitat de la vivienda digna, el barrio digno, la ciudad digna. Sí, a propósito de eso, entonces, que es más fácil ir acercándonos al concepto de estallido habitacional, que lo vamos a conversar más adelante. Pero ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y antes les quiero invitar a ver precisamente las declaraciones que yo les anunciaba de personas que viven en situación de calle. Luego no se mueva, porque ya volvemos aquí a hablar de viviendas y asentamientos en Hablemos de Chile, aquí por las pantallas de 3CC. Veamos. Este es mi penthouse, claro, mis dos carpas. La más grande, yo insisto, como digo, la más grande es la carpa de mis perros, y la pequeña es la mía con mis flacas. Pasa el Código Sur en la noche regalándote cosas, ¿cachai? Te regalan frazadas, qué sé yo, ropa interior, weas para abrigarte. Te pasan a dejar la noche y al otro día en la mañana vienen de la MUNI y te quitan todas las weas. Así, literalmente. Paso frío, pero yo las aguanto. El otro día pasaron de la MUNI y me dijeron: vamos a llevar un albergue comunitario, va a estar para dormir con 12 personas. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? No me gustan los albergues. Está todo prohibido. Salir a la calle, tomar café, todo prohibido. Aquí nosotros reciclamos material, lata, fierro,
todo lo que se puede venderse por el kilo. Y de eso nosotros lo alimentamos, comemos. Muchas veces también nos compramos alguna zapatilla, algún zapato en la feria barato y de segunda. En el tema de la vivienda hay empresas metidas en esa hueá, que ponen los útiles para esa hueá. El asfalto, qué sé yo, los pizarreños, la lata, los zinc, no sé, todo lo que tiene que ver con el forraje de una casa, ¿cachai? Y de esas empresas hay dueños, y esos dueños, si no les gusta la hueá como es, no participan, ¿no? ¿Y qué hacen? Se retiran. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy conversando sobre vivienda y asentamientos. Estábamos hablando de crisis habitacional, hemos derivado a la crisis del habitar, que es mucho más compleja, junto a quienes están invitados hoy, Paola Girón, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y Javier Ruiz Tagle, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, académico también, ambos expertos en esta materia. Estábamos hablando del diagnóstico del problema. Vamos a conversar ahora un poquito de cómo avanzamos para salir de lo que ustedes han definido como esta crisis del habitar, que es mucho más compleja, decía yo, que solamente entregar las llaves, como tú señalabas. Y antes de conversar, quiero que escuchemos al ministro, precisamente, de la Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, a ver qué nos dice sobre cómo está trabajando también el gobierno esta problemática. Chile tiene 120 años, a lo menos, de política habitacional. Se han acumulado muchas experiencias, muchas enseñanzas. Entre otras, sabemos que es muy importante hoy día tener respuestas diversas, porque hay realidades diversas a lo largo del territorio, con mucha participación ciudadana. La asociación público-privada es fundamental para salir adelante. Pero antes que nada, creemos que lo importante es que el Estado asume su responsabilidad en los distintos aspectos, en planificar, en organizar la demanda y en formar equipos, formar personas, y esperamos iniciar este proceso con toda la fuerza que lo estamos haciendo. Reconocer las distintas realidades que hay a través del país, trabajar con la comunidad, organizar, planificar, es parte de lo que tú decías, Paola, respecto a este problema que es mucho más complejo y que involucra entonces que el Estado conozca las necesidades de las familias o de quienes hoy no tienen un lugar donde habitar como quisieran. Y en ese como quisieran yo vuelvo a plantear un poquito para ahondar en detalles a la pregunta de cómo el Estado puede equilibrar lo que puede hacer con lo que efectivamente las familias o las personas quisieran tener como un lugar donde vivir. Yo creo que hay distintas cosas, por eso es tan importante comprender bien el diagnóstico. Es decir, que si nosotros solo pensamos que tenemos que construir muchas más casas, probablemente no vamos a comprender el problema. Y en ese sentido, comprender la diversidad de situaciones implica múltiples soluciones, como plantea el ministro. No es solamente todas las viviendas del mismo tamaño, todas las viviendas en propiedad, todas las viviendas en arriendo. No, es un territorio muy complejo en Chile, entonces necesitamos distintas, una batería de ofertas, de propuestas, de situaciones más complejas también, donde yo podría además ir cambiando de casa de acuerdo a mi situación, ¿no? Yo puedo que tenga una familia con 3 niños y después me quede sola, o después estoy, no sé, en una situación donde puedo estar sola. Paola, vuelvo a plantear la pregunta, porque es difícil entender cómo el Estado pudiera satisfacer todas esas necesidades, además no solamente de esta diversidad de personas y familias, sino que de la diversidad en la propia vida de una persona. ¿Por dónde habría que partir? Yo creo que estamos justamente en el momento preciso para decir a dónde partir, porque tú misma dijiste qué es lo que puede hacer el Estado. El Estado está severamente limitado en este momento respecto a lo que puede hacer. Tiene necesidades tremendas y lo que puede hacer es muy poco. Y la respuesta a eso se está discutiendo ahora en todo Chile y tiene que ver con la Constitución. El Estado solamente está limitado a entregar llaves, suelos y títulos de dominio, como lo ha venido haciendo desde los años 80, por una política subsidiaria en donde entrega vivienda en propiedad de muy mala calidad, como lo hemos visto en los últimos años, y con crisis de calidad además. Y más encima, con cada vez menos producción, lo cual ha llevado a un montón de gente en situación de hacinamiento, en situación de allegamiento o en situación de calle o campamento, digamos. ¿Y qué podría cambiar? El derecho a la vivienda, además, es un tema que ha estado puesto en la discusión pública respecto de, ¿no es cierto?, la opinión que tiene la gente sobre si se retrocede o se avanza. A tu juicio, entonces, la institucionalidad actual
tiene limitado el Estado en poder solucionar el problema, pero ¿podríamos avanzar algo distinto? Exacto. O sea, la primera definición, que es decir vivienda y barrio digno, quiere decir que no les vamos a entregar a la gente solamente una llave, un marcado de tiza en el suelo y un título de dominio, o 3, 4 paredes y un techo, que es lo que se hizo y se venía haciendo en mucho tiempo. Obviamente con mejoras paulatinas en el tiempo, pero muy limitadas. Era una política de financiamiento, de entrega de subsidio, de acceso al ahorro, en parte para poder armar una industria de la construcción que era necesario para Chile, pero en realidad era una política de financiamiento, no una política real para mejorar todo este habitar del que estamos hablando. Y ahí el Estado tiene otras herramientas que podría estar implementando, no solamente entregar número de casas, sino realmente planificar ciudades y planificar ¿Cómo territorios. cuáles? ¿Y cómo esto tiene que ver también con las ciudades segregadas, que es parte de lo que tú decías? Las personas a veces prefieren vivir cerca de la posta, cerca de donde hay servicio. Todos preferimos eso, pero sin embargo esos están concentrados en algunos sectores y no necesariamente donde el Estado tiene la posibilidad de efectivamente construir casas. Claro, hay distintos mecanismos. Podría ser viviendas en propiedad, viviendas en arriendo, viviendas en cooperativas, por ejemplo, que hay ejemplos a nivel mundial que son muy buenos, donde podría haber diversidad de cosas sucediendo, diversidad de propuestas que pueda tener el Estado, asociarse con el sector privado, asociarse con las comunidades, asociarse con grupos, como ya lo ha estado haciendo, para que puedan formular propuestas muy diversas, asociarse con los municipios hoy en día. Pueden haber iniciativas que los municipios puedan llevar, puede haber también posibilidades de densificación predial en territorios, en terrenos grandes, que hay terrenos en Santiago, por ejemplo, que son de 10 por 20, donde podrían caber 2 o 3 viviendas. Fomentar que las personas tengan más autoconstrucción también. Eso es una política que ha existido en Chile, que se podría fomentar. Entonces, es realmente abrir el abanico de posibilidades donde las personas tengan un rol fundamental en el tipo de ciudad y territorio donde quieren vivir. O sea, habría más soluciones a la mano de las que estamos viendo, pero uno de los problemas que hay es el tema del suelo, ¿no es cierto? Que también es uno de los problemas que significa segregación para mucha gente y finalmente la opción de preferir que armen un campamento pero más cerca o incluso en algunos casos en la calle, porque estoy más cerca del trabajo, porque se me hace más barato que estar en un lugar muy lejano, donde además no tengo cómo transportarme, no tengo cómo llegar. ¿Qué pasa con el suelo, Javier? A ver, es una discusión más amplia. Nos reducimos al tema del suelo porque ahí está el nudo del problema, pero tiene que ver con contradicciones de cómo funcionan las instituciones del Estado. En la cápsula que pusieron acerca de las personas en situación de calle, aparecía el Ministerio de Desarrollo Social en la noche a dar y el municipio en la mañana a quitar. Y así pasa, que tenemos un Ministerio de Transportes que construye metros por un lado, un Ministerio de Vivienda que hace viviendas por otro lado, y un Ministerio de Seguridad que hace comisarías por otro lado, un Ministerio de Educación que hace escuelas por otro lado, pero ninguno de ellos está trabajando en conjunto para hacer barrio. El barrio requiere de todos esos al mismo tiempo. Entonces terminamos discutiendo sobre suelo, porque suelo implica gestionar terrenos en lugares donde están esas cosas todas juntas y no donde solamente hay vivienda en pasajes miserables y donde los parques o áreas verdes son áreas grises porque no hay plata para regarlos. Entonces, esa gestión de suelo, que es la base como para poder empezar a hacer barrios y viviendas de calidad, es un nudo tremendo dentro del cual está metido la discusión constitucional. El Estado no puede acceder a ciertos territorios justamente por no tener suficientes instrumentos de decir, aquí el Estado va a poner vivienda social, aquí el Estado tiene un bien superior que tiene que ver con grandes grupos de la sociedad que necesitan vivienda, y aquí el Estado va a decir, vamos a traer muchos elementos que por muchos años faltaron. Toda la comuna de La Pintana, por ejemplo, fue construida en una mezcla entre vivienda social masiva de muy mala calidad en los 90 y vivienda erradicada de los campamentos durante la dictadura. La operación de la película Machuca. Claro. Los sacan al final de la película y los llevan en su gran mayoría a la comuna de La Pintana. En ese tipo de lugares faltan plazas, faltan colegios. Han pasado faltan 40 hospitales. años y faltan. Falta todo. Toda la periferia de Santiago. Todo lo que hay en la ciudad debería estar ahí y no está. Y eso el Estado lo debería poner. Perfecto. Y eso es parte del concepto de vivienda y barrio digno. Tú hablabas, Paola, de la participación también de las organizaciones de pobladores. Quiero mostrarles un testimonio de Victoria Herrera, que es vocera nacional de Ucamau, sobre una organización de un grupo de familias que necesitaban efectivamente dónde vivir y lograron finalmente desarrollar un complejo habitacional. Veámoslo y luego nos vamos a la pausa y no se vaya, porque continuamos aquí en Hablemos de Chile. El barrio Maestranza es un ejemplo de construcción de ciudad.
de permitirles a los habitantes ser parte del desarrollo y la construcción de su barrio. Finalmente esto genera comunidad, las familias trabajar cohesionadas, generando una identidad al momento de llegar a habitar este barrio que es construido con una trayectoria popular y una demostración del poder popular. Construir viviendas por construir no es lo óptimo, porque finalmente no es una vivienda a 4 paredes lo que las comunidades necesitan, las familias necesitan. Lo que necesitas es un hábitat adecuado para poder desarrollar para la reproducción de la vida. Este es un antes y un después a la manera de construir ciudad en nuestro país. Y este barrio probablemente se va a mantener por décadas, centurias, y va a demostrar que las pobladoras y pobladores tienen el derecho y la posibilidad de estar dentro de la planificación urbana. Estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile que hacemos de la mano de 3CC, hoy conversando sobre viviendas y asentamientos junto a Paola Girón, doctora en Planificación Urbano-Social de la London School of Economics, y con el doctor en Planificación y Políticas Urbanas de la Universidad de Illinois, Chicago, Javier Ruiz Tagle. Y se nos suma a la conversación, ahora a través de una videollamada, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, que es una iniciativa impulsada por Techo Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, a la que se han ido sumando nuevos actores. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación y a participar de este panel. Muchas gracias a ti por participar de una conversación tan importante. Hemos mencionado el concepto de estallido habitacional, que tú alguna vez acuñaste en alguna entrevista. ¿Qué significa? Cuando uno analiza, esto nace justamente a raíz del último catastro de campamentos que realiza Techo Chile y Fundación Vivienda en el año 2021, en que arroja un crecimiento muy grande de los campamentos en el país, llegando a ser más de 81.000 familias. Cuando se ve cuántos campamentos se crean en cada trimestre, resulta que el momento en que mayor cantidad de campamentos se han creado en Chile desde 2010 en adelante fue justo el trimestre posterior al estallido social. Y ahí empezamos entonces a lucurar esta idea, que básicamente es que el estallido social tenía un fundamento de una cierta incredulidad en las instituciones. Resulta que con tal nivel de falta de acceso a la vivienda se estaba generando una olla de presión habitacional y se suma a esta incredulidad en las instituciones y por lo tanto muchas familias finalmente toman una decisión de irse a vivir en situación de campamento, vale decir, tomar una solución por sus propias manos en términos habitacionales, que es una solución muchas veces de emergencia, ¿cierto? No es una solución definitiva, en peores condiciones de lo que sería una solución más definitiva a través de un subsidio, pero finalmente es la forma de responder a una emergencia habitacional. Y eso es lo que llamamos como este estallido habitacional, que es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es justamente la segregación en el acceso a la vivienda que existe en nuestras ciudades, y por lo tanto surge la idea de generar una agenda en torno al déficit cero, como esta idea de llegar al déficit cero habitacional, y que esa va a ser la forma de solucionar las problemáticas asociadas a todas estas expresiones de exclusión habitacional, como los campamentos o como el allegamiento, por ejemplo, que es más de 7 veces la población en campamento. ¿Y cuáles serían los componentes de esa agenda para llegar al déficit cero? Hoy día estamos viviendo una emergencia habitacional y en eso hay un amplio consenso. De hecho, sin ir más lejos, y probablemente lo van a conversar en el panel, el gobierno acaba de lanzar un plan de emergencia habitacional para responder a esto. Pero resulta que la pregunta que nos hacemos de déficit cero es cómo evitar futuras emergencias habitacionales, no solamente responder a esto. Y al respecto hay una hoja de ruta bastante clara que nosotros hemos tratado de posicionar. La primera, el primer nudo que debemos enfrentar es el conocimiento de la demanda habitacional. Hoy día se tiene una estimación del déficit habitacional, de hecho sacamos un estudio hace poco que arrojaba más de 640.000 familias en situación de déficit habitacional, y la demanda habitacional es más grande que eso, la demanda habitacional por vivienda subsidiada, pero esa demanda no se conoce a ciencia cierta, no se sabe qué familias son, qué tipo de condiciones tienen, cuántos, cómo se componen esas familias, qué tipo de solución necesitan. Conocer la demanda es clave. Un segundo elemento es la disposición de suelo y suelo conectado a la ciudad. Y al respecto, evidentemente tenemos que avanzar. No vamos a construir más viviendas si al mismo tiempo no construimos más ciudad, ¿ya? O no finalmente construimos esa vivienda en un entorno que le permita participar de ese derecho a la ciudad. Y un tercer elemento muy importante es el déficit, llamémosle, de planificación y gobernanza, ¿ya? Si no descentralizamos las soluciones y no se hacen en función de una planificación urbana que esté pensando más allá de las soluciones atomizadas como se ven hoy día. Hoy día nuestra política habitacional funciona prácticamente con condiciones de mercado. Cada familia
ve y trata de conseguir un subsidio casi compitiendo con el resto de las familias y el resto de los comités. Pero si esto fuera con un pensamiento mucho más en torno a la planificación, fíjate un dato muy simple. La actual ley de integración social y urbana, que se acaba de aprobar hace 4 meses atrás, mandata a que se pueda hacer un 5% del Fondo de Elección de Vivienda destinado a la adquisición de suelo. Eso, si vemos los presupuestos del Plan de Emergencia Habitacional, estamos hablando que son como 10 millones de UF, ya solamente destinado a la adquisición de suelo, que no tiene que ir acoplado a un proyecto específico, sino que es para justamente reservar suelo para viviendas sociales. Resulta que el Estado, y en Chile, tenemos una forma de aproximarnos al suelo y de disponer suelo mucho más eficiente, que es la planificación. Detrás de la planificación puede haber cambios en los usos de suelo, incentivos, normativas, restricciones y una serie de otros elementos que faciliten espacios hoy día urbanos o con perspectiva de desarrollo urbano destinados justamente para viviendas sociales. Y esa planificación hoy día tiene muy poco avance y creemos que es muy necesario justamente avanzar para crear un desarrollo urbano más colaborativo finalmente. Javier, es parte de lo que tú comentabas también hace un rato. Sí. Bueno, ya que mencionó Sebastián Bowen el tema del estallido social, recordar que el estallido social... hola Sebastián. Recordar que el estallido social tiene una fuerte causa en el tema, primero, de décadas de desigualdad, pero sobre todo de un reclamo social hacia los abusos. Y en lo habitacional, el equivalente a reclamar contra las colusiones de las farmacias, en lo habitacional sería reclamar contra el empresariado de la construcción, que es algo que lo hemos visto en bocas de muchos dirigentes de pobladores, pero no ha estado mucho en el debate habitacional. Entonces, eso es algo que me gustaría preguntarte, en el fondo, si ha habido un debate desde quienes están promoviendo déficit cero, en cuál ha sido su responsabilidad justamente en lo que acaban de nombrar como un estallido habitacional, en términos de, por ejemplo, altos precios de la vivienda o, por ejemplo, mala calidad de la vivienda y barrio, desde las casas Copeva hasta los guetos verticales. Varios elementos que se tocan con lo que está diciendo justamente Javier. El primero es que un elemento clave es justamente que hemos visto nosotros desde Déficit Cero por construir una plataforma, ¿cierto? Y una plataforma que son distintos actores. Dentro de esos actores es clave justamente todo el empresariado del fondo o los actores que justamente construyen, ¿ya? Y al respecto, me da la sensación de que en todos los sectores justamente empresariales deben estar haciendo sus respectivos mea culpa y existen distintas facciones. Pero lo que nosotros vemos es que no es posible hoy día enfrentar una mayor equidad territorial, finalmente un acceso a la vivienda o garantizar justamente el derecho a la vivienda se apruebe en estos cambios constitucionales o en el futuro, si es que no se construyen, por lo tanto, también ciudades más justas que tengan acceso a viviendas más dignas. Pero hay un segundo aspecto que es sumamente relevante, y es que cuando hablamos de los montos que estamos necesitando para poder generar una inversión en torno a la temática de vivienda en Chile y responder al déficit habitacional, si partimos con un nivel bien básico, que es el plan de emergencia habitacional, se plantea un monto de más de 340 millones de UF. Y esos montos, hoy día no hay ningún actor que lo pueda lograr por sí solo. Entonces, el Estado no tiene la posibilidad de responder a eso a través de deuda pública hoy, y menos si que se busca responder al déficit habitacional total, ¿ya? Que estamos hablando finalmente de más de 30.000 millones de dólares de aquí a los próximos 10 años. Y por lo tanto se necesitan mecanismos de levantamiento de inversión finalmente público-privado. Y en eso todavía tenemos mucho que innovar. Tenemos muy pocas formas hoy día en que se vinculan justamente ambos mundos, que es finalmente el mundo de la inversión con el mundo de la política habitacional social. Y en eso también vemos que hay una responsabilidad importante tanto del Estado como de los privados de encontrar esos mecanismos con criterios de justicia y también de eficiencia. Paola. Sí, hola Sebastián. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que con la disminución o llegar al déficit cero, nosotros en Chile solucionaríamos el problema de la vivienda o de los problemas de vivienda en general? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿qué opinas tú de la política habitacional que hemos tenido en los últimos 30, 40 años, que es más bien una política de financiamiento que va más o menos en la línea que estás diciendo, ¿no? Como buscar más financiamiento todavía para la vivienda. Como esas dos cosas quiero saber. Pero bueno, depende de qué déficit estamos hablando. Hay una intención de llamarle déficit cero y no déficit habitacional cero. Porque justamente lo que vemos es que detrás del déficit habitacional se esconden varios déficits al mismo tiempo. En particular el déficit urbano, ¿ya? También está el déficit de organización de la demanda o un déficit más bien social. También está este déficit más financiero y el déficit de gobernanza, entre otros.
Entonces, lo que nosotros identificamos es que enfrentar el déficit habitacional implica, para enfrentarlo de manera sostenible en el tiempo, enfrentar todos estos déficits. Tal vez la vivienda es nuestra forma de meternos a estos otros déficits, pero es finalmente hablar de ciudad, es hablar de convivencia, es hablar de cohesión social. De otra manera, solamente con la construcción de casas no se va a resolver. Y respecto a la política habitacional y el financiamiento, me parece importante un punto ahí, tomando tu pregunta. Nuestra política habitacional, en general, yo diría que dentro de los 90, principios de los 2000, tenía una cierta eficacia, vale decir, había un llamado bien concreto, que las familias se organizaran, ahorraran, postularan y iban a tener algún tipo de vivienda. Desde esa perspectiva, tenía una eficacia, sin embargo, tenía un gran problema, que es la política de Estado que hemos tenido en los últimos, no sé, 40 años, que ha sido una política de Estado en función de la segregación urbana. Y tal vez, y esa política de Estado ha generado una segregación urbana que termina también en una segregación institucional, una segregación sin duda social, y que se nos mete por los poros. Una política habitacional, por el déficit habitacional, tiene que ser capaz de enfrentar esa segregación, no solamente tratando que los nuevos proyectos no sean segregadores, sino que también con políticas de desegregación. Vale decir, aquellos sectores que están segregados, fortalecer la inversión pública y generar, por lo tanto, corrientes más bien desegregadoras. Y en ese sentido, el financiamiento que tú mencionas, quiero tocar un punto, que justamente veo que tenemos un problema ahí, porque lo que hemos hecho históricamente es a través de deuda pública, a través de financiamiento totalmente estatal, entrar en una lógica que es absolutamente de mercado, que es el subsidio a la demanda. Nuestra política habitacional de los últimos 30 años se ha sustentado en una sola idea, que es un subsidio a la demanda, o sea, un voucher que se le entrega a las familias para que lo apliquen en el mercado. Y por lo tanto, lo que genera eso es un círculo vicioso, que finalmente el subsidio a la demanda es que las familias puedan acceder a un poder adquisitivo que van a canjearlo, ¿cierto?, por viviendas de la mejor, digamos, que les alcance con esa plata, y por lo tanto empiezan a quedar segregados. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es diversificar el tipo de soluciones habitacionales, donde no se trata de eliminar un subsidio a la demanda, pero eso tiene que ir complementado con subsidio a la oferta, con regeneración urbana, con inversión pública justamente en torno a infraestructura, con mejores normativas. Hoy día la Ley de Integración Social Urbana define que los planes reguladores comunales tienen que ser diseñados en función del déficit habitacional y la integración social. Eso no había pasado antes, veamos cómo se aprovecha eso. Pero sin embargo, si seguimos con la misma idea de un financiamiento netamente solo estatal y en función de la subsidio a la demanda, lo que hacemos es reproducir el círculo segregador que hemos tenido desde la política habitacional y urbana en los últimos 30 años. Muchas gracias, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, iniciativa impulsada por Techo Chile, la Cámara Chilena de la Construcción. Un abrazo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, chao. Paola y Javier, nos vamos al último bloque pensando también en esta forma articuladora de funcionar entre mundo público, mundo privado, la investigación académica también respecto de las necesidades, pero no necesariamente es posible confiar en los mea culpa de las grandes empresas, sino que quizás también en lo que tú señalabas al principio, Javier, junto a Paola, igual, que tiene que ver con cuáles son las herramientas que tiene el Estado efectivamente para una mejor política de habitar la ciudad. Estamos en Hablemos de Chile, ya volvemos después de esta pausa. No se mueva de 3CC. Y llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, hoy conversando sobre viviendas y asentamientos junto a Paola Girón, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctora en Planificación Urbano Regional, y con Javier Ruiz Tagle, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y doctor en Planificación y Políticas Urbanas. Investigador también del CEDEUS y del COES. Ambos también están ahí. Cerrar con una conversación que ha estado dando vuelta acá y que tiene que ver con que el Estado no tiene las herramientas. Por otro lado, estamos en pleno proceso constituyente donde el tema de la vivienda ha estado en la discusión pública. ¿Es posible cambiar para bien a partir de hoy de la propuesta constitucional que tenemos, lo que ustedes están señalando que es el problema? Sí, lo que se propone en la nueva Constitución es algo que surge, que ha venido en discusión hace muchísimo tiempo por organizaciones a nivel mundial, por grupos de Naciones Unidas y por nuestros mismos pobladores en Chile. Esta es una demanda muy sentida, son los pobladores los que además conocen sus territorios, conocen de sus necesidades. Cuando hablamos de una vivienda digna, es reconocer que las personas saben lo que quieren. No somos solamente los expertos que podemos definir, o un planificador urbano o un arquitecto el único que sabe cómo vivir dignamente. Entonces, lo que se está proponiendo en la Constitución es realmente reconocer, como decía la pobladora, la mujer, la pobladora de Ucamau, que ellos saben y tienen la necesidad y toda esta necesidad de vivir
como ellos quieren hacerlo. Entonces es un reconocimiento hacia eso, de saber cómo vamos a reproducir la vida, cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a vivir en los próximos años. Y eso es más bien un marco, porque luego van a venir leyes y políticas públicas que van a aterrizar eso, pero es un marco para decir, nosotros en Chile estamos reconociendo las necesidades y estamos reconociendo que somos capaces de transformar esta forma que queremos vivir. Claro, y que no signifique lo que significó para Ucamau, efectivamente, lograr ese barrio en Estación Central, La Maestranza, encadenados, protesta, una situación única y particular que no es posible extender si no es por una política pública, Javier. Sí, más bien lo de Ucamau es más bien una excepción a través de mucha presión, pero lo que quieren ellos los pobladores, que es no solamente Ucamau, sino que más de 50 organizaciones de pobladores que saben lo que quieren para sí mismos, justamente por eso levantaron la iniciativa popular de norma constitucional, juntaron más de 20.000 firmas y pusieron el tema del derecho a la vivienda no en base a cualquier cosa que se le haya ocurrido, sino en base a los tratados internacionales de derechos humanos que se vienen dictando y afirmando en leyes y constituciones alrededor de todo el mundo. No es algo que alguien se haya escapado con los carros, digamos. Es lo que está puesto como derecho a la vivienda digna en constituciones y leyes. Perdón, ¿y de qué todo el manera mundo. cambia el Estado ahí y sus herramientas? El Estado adquiere un montón de herramientas más en lo conceptual, luego eso tiene que bajar a leyes, por supuesto, pero en lo conceptual el Estado tiene la obligación de proveer vivienda y barrio digno. No solamente un título de dominio, que es lo que nos estamos acostumbrados ahora. Un financiamiento y un título de dominio que puede dar derecho a probablemente una vivienda de muy mala calidad y un barrio de muy mala calidad. Ahora el Estado dice vivienda digna y adecuada, y eso abre un abanico y una discusión mucho más grande a conseguir suelo, a hacer trabajo intersectorial entre distintos ministerios, a trabajar por barrios, por ciudades, etc. Bueno, una demanda pendiente entonces que tiene posibilidades de encauzarse, al menos la discusión está puesta no solamente en el texto constitucional, sino que también en la conversación como la que hemos tenido aquí en Hablemos de Chile. Muchas gracias a ambos por estar aquí presentes y a ustedes que nos acompañaron en este nuevo capítulo a través de las pantallas de 13C. Nos encontramos la próxima semana. Chao.